las preocupaciones, controlando las preocupaciones. Todo ser humano, toda persona siente sus momentos de preocupación. Siente momentos que de alguna forma lo afligen, lo atormentan, y son las preocupaciones. Toda persona lo va a sentir en algún momento. Pero hay algo que debemos nosotros entender, es que debemos controlar nuestras preocupaciones o nuestras emociones. La vida, hermanos, se nos presentan situaciones difíciles a veces, y cuando no sabemos controlar nuestras propias emociones es donde vamos a caer en un estado quizás de aflicción, de tormenta en nuestra vida que nos va a golpear. Pero hoy quiero tratar de hablarles la palabra de la forma más sencilla para que usted pueda entender y aprenda de alguna forma a controlar sus propias emociones, a controlar los momentos de preocupación. Hay situaciones que a veces nos hacen sufrir, nos hacen sentirnos golpeados, nos hacen cambiar de actitud de alguna manera, pero déjeme decirle que sí hay formas y maneras que usted pueda manejar para controlar las preocupaciones. Quiero leer un pasaje de la palabra de Dios y lo vamos a leer en dos versiones. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, en la Reina Valera, dice de la manera siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno que podemos saber que orando a Dios podemos sentir esa paz que Él nos presenta. Y cuando lo leemos en la otra versión de la palabra del Señor, en la Nueva Traducción, dice así, el mismo pasaje: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Así que la paz de Dios te va a guardar, te va a proteger, te va a cuidar mientras vivas en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta hora? Ahora quiero ir tocando algunos puntos importantes en cuanto a las preocupaciones. Podemos darle vueltas en nuestra cabeza a una situación y sufrir por esos pensamientos negativos sin que lleguen a convertirse en realidad. Oiga bien, a veces en nuestra cabeza le damos vuelta a unos pensamientos que están allí girando en nuestro entorno, en nuestra mente, que son negativos, sin que lleguen a convertirse en realidad. Es decir, ¿cuántas veces una persona está preocupada por el futuro? Cuando alguien se enferma, empieza a preocuparse y dice: me voy a morir. Lo primero que le pasa por la cabeza, si está enfermo, me voy a morir. Si el médico le dice: creo que noto algo raro, dice: yo creo que tengo cáncer. Empieza una preocupación por algo que está por venir. Cuando hay una amenaza, voy a decirlo así, cuando hay una amenaza que quiere llegar a tu vida, entonces empiezas a preocuparte como si ya estuvieras viviéndola. Pero es algo que no ha llegado, apenas está dando vuelta en tu cabeza y por eso te preocupa. Y es importante entender que las preocupaciones entonces toman tu mente y agarran el control de tu vida y te pueden sacudir de una forma que te van a bloquear. Pero vamos a algunos pasos más. Nos imaginamos con las preocupaciones, nos imaginamos el peor escenario sin tener pruebas que vaya a suceder. Las preocupaciones me hacen pensar el peor escenario sin tener las pruebas o la evidencia de que eso va a suceder. ¿Cuántas veces
de los que están casados, hermanos, tienen, por ciertas situaciones, piensan, yo creo que mi matrimonio se va a acabar, está amenazado? Y empieza a sentir unas preocupaciones tan fuertes que a veces lo que hace es que le entorpecen la relación, cuando debiera de tratar de enmendar lo malo, de corregir errores y buscar la ayuda necesaria para poder seguir adelante. Pero comienza a pensar en lo peor. Cuando a veces en nuestros hijos vemos lo que está pasando y miramos, muchos comienzan a pensar un futuro mal. Empiezan a decir cosas pensando que van a llegar situaciones difíciles para la familia. Y es donde las preocupaciones se adueñan de la persona y a veces lo atormentan tan duro que a veces no sabe ni cómo hacer. Se siente bloqueado. Nos imaginamos, oiga bien, nos imaginamos el peor escenario, y a veces la persona hasta llora, se quebranta como si estuviese viviendo el escenario como tal, pero es que no ha llegado, es que él en su mente se imagina que viene y por eso te lleva a las preocupaciones, sin tener las pruebas y la evidencia de que eso puede hacer. Mi hermano, hay gente que estaba grave y pensaba con el diagnóstico de un médico que le había dicho va a durar tanto tiempo y resulta que Dios hizo el milagro y ahí sigue con vida. ¿Por qué? Porque por encima de lo humano está el Dios que da la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es así. Algo interesante, quiero que lo anote si quiere, lo tenga allí. Las preocupaciones son cadenas de pensamiento. Oiga bien, ¿qué entiende usted por una cadena? ¿Cómo reconoce usted una cadena? ¿Cómo cuando usted ve algo dice es una cadena? ¿Por qué la conoce? ¿Por qué la sabe diferenciar de una cuerda o de una cuerda normal? ¿Por qué la diferencia cuando la ve y dice es una cadena? Porque tiene los eslabones que van entrelazados uno con el otro. Cuando una persona empieza a agarrar las preocupaciones, empieza una cadena, una tras otra, a unirse para hacer una cadena en su mente. Oiga bien, por ejemplo, a veces a usted no le dieron lo que usted quería y usted dice, no logré, fracasé por lo que quería, ahora a mí nadie me quiere. Otro eslabón más que le va poniendo. Nadie me toma en cuenta, le va poniendo, ahí va creciendo. Todo se vino abajo, le sigue poniendo. No sirvo para nada. Empiezas a montarle cosas y es una cadena de pensamientos que empiezas a manejar con tus propias preocupaciones. En los pensamientos tienes todo eso que no llegan a una conclusión óptima. Oye bien, que no llegan. A veces dice, a mí nadie me ama, pero está rodeado de un montón de gente que te aprecia y te valora, te ama, pero por las preocupaciones no lo entiendes. Por las preocupaciones que estás viviendo no lo has valorado todavía. Y es por eso que entonces te vas a dar cuenta que estás hundido en una cadena de pensamientos que te preocupan, que no llegan a una conclusión óptima y que generan sensaciones de ansiedad, generan sensaciones que emocionalmente te golpean, que emocionalmente no te dan paz en la vida. Señores, comienza a tener control de tus propias emociones, control de tus propias preocupaciones. Estaba analizando un poco el tema de las personas que le decimos temperamentales. Normalmente vemos a alguien agresivo, vemos a alguna persona de alguna forma en un estado emocional y decimos es temperamental, es muy temperamental.
pero todos vivimos lo mismo. Todos vivimos lo mismo. Lo que pasa es que hay personas que han aprendido a controlar las emociones, que han aprendido a controlarlas a ellas y no que ellas lo controlen a él. ¿Y qué pasa? Una persona temperamental. Fíjese, los que son explosivos normalmente están con el temperamento colérico, que son explosivos, que usted les dice algo y de nada andan bravos. Temperamental. Pero lo domina el temperamento colérico. Hay otros que usted les habla, ni se mueven, no responden. Está con el temperamento flemático y ahí está temperamental también, porque está flemático. Hay otros que apenas le habla, se ponen a llorar. Por cualquier cosa se ponen a llorar y dicen, es que estoy temperamental. Está por la parte del melancólico, pero de una u otra manera siempre va a estar en un estado emocional, porque no se puede impedir estar. Pero la decisión mía y la suya es que cada quien va a adoptar lo que mejor le conviene. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, ¿qué le conviene más a usted? ¿Ser infeliz, vivir amargado o tener paz y tranquilidad? ¿Cuál le conviene? ¿Cuál le gustaría? Pues adopte la que a usted le gusta. El problema no es el entorno donde vive. El problema no son las demás personas. El problema es qué actitud usted tomó. Porque hay personas que están rodeadas de bendiciones y no se han dado cuenta que están rodeados de bendiciones y tienen una actitud amargada, afligida y atormentada. Me ponía a ver a alguien que estaba en el carro y estaba muy molesto porque el carro se le accidentó. Pero le digo, hey, pero dale gracias a Dios que tienes un carro. Está accidentado, pero ese lo van a arreglar y va a quedar bien. Hay un montón de personas que no tienen nada y andan tranquilos, y tú tienes y te aflige. Hay personas que no valoran lo que tienen alrededor por estar mirando otra cosa, buscando una perfección. Mire, usted podrá tener de todo en la casa y siempre aparecerá una falla. Si tiene de todo, de repente aparece un apagón. Y usted con tantas cosas buenas que tiene en la casa y está preocupado por el apagón. Disfrute lo que tiene, que esa va a llegar otra vez. Y con la preocupación no la vamos a jalar. Porque si con la preocupación que yo agarro la traigo más rápido, así le vale la pena preocuparse. Pero al contrario, el que sufro soy yo y las cosas siguen canalizadas y siguen andando al mismo ritmo. Entonces yo debo aprender a adoptar una actitud buena que me ayude y no tener esa cadena de pensamientos que me atormenta. Ese problema de ¿y si mañana? ¿Y si mañana no tengo? ¿Y si para mañana no consigo? ¿Y si para mañana se pone peor? Hermano, yo me pongo a analizar, y nosotros en el país en que vivimos, ¿qué oímos nosotros en la calle? ¿Qué se oye en la calle? Todo es como un lamento, un tormento y predicciones que a usted lo atormentan. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Saben, hermanos, que depende del lado donde usted esté? Usted se pone a escuchar un tipo de noticia y a seguir por las redes un tipo de noticia, y todo, si usted se va por un lado, todo lo del otro lado lo ve que se viene abajo y es un mundo terrible. Pero usted está de este lado, póngase, si fuera de un lado, se pone de un lado y lo que usted ve le atormenta al del otro lado. Pero si se cambia y se pone de este lado, entonces aquel otro lado lo atormenta de allá para acá, porque ve las cosas desde otro punto, desde otra manera de observarlas. Pero cuando usted se para en el centro y dice, no importa lo que esté pasando en mi casa, lo que esté pasando en el país, yo sigo creyendo que el control lo tiene el Dios de arriba. Él me va a proteger y me va a guardar, y aquí vamos para adelante en el nombre del Señor. Me ponía a pensar. Me puse a ver por las redes. Hay momentos que me pongo a ver algunas cosas de los venezolanos. Y una mujer en un semáforo con un paquete de caramelos, vendiendo caramelos en otro país.
para poder vivir, tiene que vender caramelos. Yo me ponía a pensar, ¿será que en Venezuela no compran caramelos? Pero las preocupaciones de lo que se le metió en la cabeza, prefiero irme. Y hay gente que se fue. Una gran parte le ha ido bien, pero hay mucha gente que está en peores condiciones que cuando estaba aquí. ¿Por qué? Porque las preocupaciones lo atormentan. Pero no me voy a quedar allí. ¿Sabe que hay una cantidad de profetas que se han levantado hablando casi todos los días de Venezuela? Todos los días salen hablando casi cosas y tiran por las redes cosas que tienen a más de un evangélico confundido y atormentado. No le haga caso a tanto profeta alborotado que anda por allí. Usted tiene al Dios del cielo y pase lo que pase en Venezuela, Él tiene el control. A mí me toca seguir orando y avanzar, lo demás lo hace Dios. No tengo que estarle haciendo caso a gente, pero es que el problema es este. El problema es que el ser humano es una cosa tan tremenda. Yo le digo a usted, le voy a dar un regalo. Y ya usted empieza a preocuparse, ¿qué será lo que me va a dar? Y empieza a investigar y a sondear por allí. No saben qué será lo que el pastor compró que me va a dar. Pero dígame, y algunos empiezan hasta a manipular. Usted ni me quiere, pastor, porque no me dice qué es lo que me va a dar. Dígame, con eso no peca. Pero espere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si hablamos de un regalo, pero le digo más. Hay gente que uno le dice, hermano, quiero hablar con usted. Mire, ese se hace un examen. Mi Diosito, ¿será que el pastor se enteró de lo que yo hice por allá? Otros empiezan, es que yo no he hecho nada malo, ¿y por qué me está diciendo que quiere hablar conmigo? Hermano, me ha tocado a veces, yo digo castigar a algunos que les he dicho, necesito que hablemos. Y empieza, ¿cuándo, pastor? Ya te digo, pastor, me tiene preocupado. Yo creo que ese no duerme pensando que el pastor va a hablar con él. Me tocó vivir una experiencia con un joven de la iglesia. Yo sabía que la estaba pasando muy mal económicamente. Normalmente aquí los cultos de oración recogemos la ofrenda, yo las guardo por allí, las dejamos para dar ciertas ayudas en su momento. Y yo dije en mi corazón, voy a bendecir con esa ofrenda a este muchacho. Le puse la mano en el hombro y le dije, tenemos que hablar, te espero en la oficina. Y le dije a la hora que debía venir y el día que lo iba a esperar. Véngase. Hermano, si usted lo hubiera visto cómo llegó a la oficina de asustado. Y es con el pastor, hermano, que nunca ha golpeado a nadie, que Dios mío. Y llegó pero asustado, hermanos. Y lo dejé porque esa es parte de lo que es la persona. Y llegó y se sentó. Le pregunté cómo están las cosas. Empecé a conversar con él un poco. Y viendo la incomodidad, agarré, estaba en un sobre allí y le coloqué y le dije, toma, eso es suyo. Él hizo así. Pastor, ¿era para eso? Y yo le digo, sí, era para eso. Usted no sabe lo asustado que yo andaba. Le sirvió de santificarse. Porque le tocó pensar, pero esa es la mente de la persona. No piensan que el pastor lo puede llamar para una cosa buena, para algo mejor. Creen que es algún castigo, otra cosa. Hermano, nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra propia mente. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora bien, una persona preocupada piensa mucho y hace poco. Oiga bien, piensa mucho y hace poco. Es decir, se envuelve en un círculo de pensamiento que puede ir encadenándose uno con otro para atarlo, y cuando menos piensa usted, tiene dentro de su mente que si pudiéramos observar todo lo que usted tiene enredado dentro de su mente, lo pudiéramos mirar, difícil de sacar. Solamente cortando esas cosas se puede desenredar lo que está en tu mente, y eso te lo puede ayudar a hacer el Señor. Y que empieces a pensar de otro punto de vista, desde otra manera, a tener una actitud distinta a las cosas. Pero las preocupaciones te hacen pensar tanto que a veces ni la noche te alcanza para terminar de pensar lo que está en tu cabeza. Pero ¿qué debes hacer?
trata de activarte más. Le he recomendado a personas cuando están en situaciones como esta, no te quedes parado, empieza a hacer algo. Si no tienes nada que hacer en tu casa, vete a la casa del vecino, a la casa de otro y dígale, vengo a ayudarle. Hoy vengo acá. Si usted es una mujer que a lo mejor dice, en mi casa ya limpié, hice todo y como no tengo más nada que hacer, pero tengo una preocupación, váyase a la casa de la vecina y le dice, él no tiene por ahí para limpiarle la casa. Quiero ayudarle a recoger cosas. Si no, algo póngase a hacer en la casa de otro, si no haya que hacer en su casa, pero ocupe la mente en otra cosa para que deje de dar vuelta en el mismo pedacito donde está, porque eso te atormenta. Y sabe usted que, hermanos, que hay algo tan bueno que en el ser humano existe. Yo no sé si usted lo vive, pero ¿cómo se siente usted cuando le da una ayuda a alguien que lo necesita? Cuando le hace un favor a otro, hermano, yo me siento feliz de la vida y me siento contento cuando le hago un favor, le hago un bien a otro, hermano. Por eso a los demás debemos ayudarnos. Pablo no se equivocó cuando le escribe a los Efesios y les dice, porque fuimos creados para buenas obras. Todo el que hace una buena obra siente paz y alegría cuando la hace. Por eso cuando haces lo malo, algo te acusa en tu mente, algo te golpea en la mente, pero cuando haces el bien te da felicidad. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Recuerda, se piensa mucho, pero se hace poco. Cuando una persona está preocupada, se imagina distintos escenarios creyendo que se prepara para lo peor. Una persona preocupada mira diferentes escenarios al futuro, preparándose para lo peor. Diferentes escenarios que te preocupan y se prepara para lo peor, lo que viene. Y hay gente que son expertos diciendo las cosas, hablando de que viene esto y viene lo otro y no pasa nada. Mire, aquí en nuestro país, cuántas cosas no vienen prediciendo la gente, que las vienen anunciando. Por todas partes se dedican a hacerlo y uno a veces detrás de ellos siguiéndole y nunca pasa nada, pero siempre seguimos creyéndole. Hermano, comience a mirar que las promesas del Dios del cielo están vigentes para usted y para mí. Aduéñese de ellas y créale al Dios del cielo. Que aunque los demás hablen cosas malas, agárrese de la promesa del Salmo 112, que el que tiene temor a Dios, el justo, el que teme a Dios, el que está bien con Dios, no tendrá temor de malas noticias, porque en medio de la escasez está el Dios proveedor, en medio de la tempestad está el que nos lleva y nos guarda y nos protege, así que no estamos solos. El creyente entonces tiene que adoptar la paz de Dios en su corazón. No espere lo peor. No espere lo peor. Mire usted un apóstol Pablo. A Pablo le dijeron en una oportunidad cuando lo agarró uno de los que le habló y le dice, mira, así dice el Señor, el que tenga este cinto, mire, va a caer preso mejor que tal lo otro. Lo van a meter preso, lo van a encadenar y lo van a poner preso. Y Pablo le dice, como queriéndoles hablar así, gracias, porque yo no solamente estoy dispuesto a que me pongan preso, estoy dispuesto a morir. Así que lo que me están diciendo no es menos de lo que yo estoy dispuesto a pasar. Es decir, hasta morir por causa de la predicación del evangelio, a morir por causa del Señor. Mira el nivel de preparación que él tenía. Y por eso se le enfrentaba a los enemigos y les hablaba. Pero cuando yo me pongo a mirar y a observar la historia, y usted lee el libro de los Hechos, yo voy a decir algo acá. A mí me pareciera que la única parte, o una de las partes, pero vamos a decir, no digo la única porque Dios tiene muchas, pero una manera de librar a Pablo de la muerte era en la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la historia, le decían, déjelo ir, suéltelo, llévelo para allá. Llévelo de aquí para allá, pero lo estaban esperando en el camino para matarlo. En cambio, en la cárcel estaba custodiado por un tiempo hasta que Dios lo sacaba y lo ponía en el lugar que debía ser. Es decir, a un creyente, aun cuando está en la cárcel o esté donde esté, Dios está con él. Dios no lo deja, allí está con él.
Las preocupaciones son las que a veces nos encierran a nosotros y nos atormentan. Algunas personas, oiga bien, que sienten preocupaciones, piensan que si no se preocupan, sienten que no le dan importancia a las cosas. Usted no ve que en una casa donde viven las mismas personas, unos están preocupados y otros no. Pero si están bajo el mismo techo, viven los mismos problemas de la misma casa, pero unos se preocupan y otros no. Y el que está preocupado a veces está molesto con el que no se preocupa. A mí me preocupa esto y me preocupas tú. ¿Por qué te preocupas por mí? Porque no te preocupas. A mí me preocupa que no te veo molesto igual que yo. No, una cosa no da licencia para la otra. ¿Sabe, hermano? Lo que pasa es que este que está preocupado mira las cosas de una manera y el otro las mira de otra. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso el pasaje que la Biblia habla de Marta y María, estaban en la misma casa, una huyendo al Señor y la otra afanada. Las dos estaban en el mismo techo y una estaba turbada y le dice: Señor, no te da cuidado que mi hermana no me ayuda. Y la otra tranquila, a lo mejor dijo: más tarde hago eso, aprovecho de escuchar al Señor, que él se vuelve a ir, y después que él se vaya yo sigo haciendo el trabajo. Eso tiene más espera que esto. Ella agarró la buena parte. ¿Cuántos dicen aleluya? En tu casa lo que está pasando, agarra la buena, no agarre la mala. No agarre la parte mala, la que molesta, la que te mortifica. Agarra la que te da paz. Dice aleluya. El Señor pone las dos. Descansa en el Señor. Descansa en Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Deja a un lado tanta preocupación que te envenena la mente. Y a veces piensan que es que los demás no le dan importancia y le dicen: fulano sí es tranquilo. Tranquilo no, tiene una actitud diferente hacia las cosas. Y sabe cómo se pueden resolver y sabe esperar el momento. Y no que debe ser como él piensa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe que hay gente que no tiene dinero y está preocupado? Pues es que no tengo plata, man. Y carga una gran preocupación. Y aparece una bendición por ahí, alguien le regala una cantidad buena de dinero y después está preocupado. ¿Por qué? Porque carga una plata y me la pueden robar. Él siempre se va a preocupar, tenga o no tenga. Dice aleluya. Cuando estaba soltero a lo mejor se preocupaba porque estaba soltero, y ahora la preocupación es porque está casado. Él siempre va a vivir así, porque es una conducta que él adopta. Es una conducta adoptada. Hermano, el que quiere ser feliz en medio de la adversidad lo ve sonreír. El que adopta la felicidad en medio del problema lo ve sonreír, lo ve en paz, porque sabe en quién está confiado y en quién ha creído. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Es importante eso. Pero el que no, hermanos, el que adopta otra actitud, vive molesto. Ahora bien, todos nos preocupamos en algún momento. Eso es un escenario que es imposible. Yo a veces veo una persona que está, por ejemplo, a veces está en el culto y uno está aquí predicando y él está mirando el techo, así como está. Ese no está poniendo cuidado aquí. Yo sé que el cuerpo está presente, pero no sé dónde anda. Está ahí, allá. Y uno le pregunta: ¿en qué está pensando? En nada. ¿Será que está dormido? ¿Será que se durmió? Mire, yo no sé usted, pero a mí me dice: ponga la mente en blanco, y no puedo. No puedo. Ponga la mente en blanco. No, es que no. Se me va para la casa, se va para la calle, para algún lugar, para alguna parte agarra. En blanco quedará dormido, y algunas veces, porque una vez empieza a soñar cosas que ni sentido tiene. Vamos adelante. Las preocupaciones invaden nuestra mente todos los días. El problema es cuando se convierten en
preocupaciones excesivas, pensamientos persistentes, cuando son excesivas, exageradas, cuando los pensamientos son persistentes y a veces los dardos vienen a tu mente de parte del enemigo para que te la pases pensando lo negativo, que son repetitivos, que siempre están llegando continuamente e incontrolables sobre algo para lo que a veces no le encontramos solución. Esos pensamientos repetitivos llegan, te frustran. Hermano, si algo en la vida no le haya solución, vete por otro lado. Ya sabes que no tiene solución, ya sabes que no tiene salida, pero si tiene solución, ten calma, que ya Dios te dará la salida, te dará la respuesta para que puedas salir adelante. Pero no deje que las preocupaciones excesivas dominen los pensamientos y estén persistentemente llegándote allí y atormentando tu corazón. Ahora bien, es importante entender algunas cosas que las preocupaciones traen. Las preocupaciones nos bloquean y generan angustia si no encontramos soluciones a las diferentes amenazas. Mi hermano, ellas bloquean. Las preocupaciones bloquean, te bloquean, no te dejan avanzar como tiene que ser. No te dejan avanzar, no te dejan pensar tranquilamente. Eso bloquea la mente, bloquea el enfoque, te paraliza en algunas ocasiones. ¿En qué sentido te paraliza? Que a veces no tienes ánimo de hacer nada, no tienes ánimo de conversar con nadie. Y allí te vas encerrando y te vas quedando cada vez más solo. Y pasa algo que la vida parece que no se nota si no estamos allí metidos en esa situación. ¿Sabe que a veces cuando tú estás en los peores problemas, tú piensas y dices, pero es que nadie ni siquiera me manda un mensajito? Ni el pastor se acuerda mío. Es decir, a mí nadie me quiere. Siga amarrando la cadena. Es que miren, nadie, ni el vecino, me muero y ni siquiera me avisa. Parece que cuando uno está en ese entorno se da cuenta de todo lo que está afuera. Y hay veces que cuando no estás en esas preocupaciones, tenías días que no saludabas al vecino, tenías días que ni a la iglesia venías. Y a veces no, el pastor ni se preocupaba, pero nada más que caiga en una frustración, en una situación adversa, le vas a empezar a echar de menos a muchas cosas que están en tu entorno, en tu alrededor. Te empiezas a bloquear y a ver cosas y te distancia, que es el dardo del enemigo. ¿Viste? El vecino ni te quiere y dice que te quiere. Ahora ni se asoma para acá. Y tú estás aquí, te mueres. Y cuando ya sale dice, casi me muero y nadie me visitó. Casi me muero y nadie me mandó un mensaje ni me llamó. Pero mientras tanto el diablo mismo te decía en tu mente, te hablaba, te enviaba un dardo. Nadie te quiere, así que no los quieras tú a ellos tampoco, escóndete. Y empiezas a perder espacio, te bloqueas. Hermano, el que está en Cristo todo lo puede y eso de avanzar puede. Las preocupaciones, cuando son improductivas, nos llevan a dar vueltas como si fuera un tornado, destruyendo todo a su paso. Cuando las preocupaciones no son productivas, porque hay unas que te ayudan, pero hay unas que no son productivas, son destructivas. Es como un tornado, un huracán dando vuelta en tu mente. ¿Qué hace un tornado cuando llega? Un gran huracán, ¿qué hace? Destruye techos, casas, árboles y pare de contar. Cuando un tornado de esa manera empieza a darte vuelta en tu mente con preocupaciones, te va a destruir una gran cantidad de proyectos que tienes en tu cabeza. Va a destruir amistades que están en tu cabeza. Van a destruir un montón de cosas que están en tu cabeza. ¿Por qué? Porque los dardos que llegan precisamente en tu mente te bloquean
por las preocupaciones que continuamente, exageradas y destructivas, adueñas para tu vida. Mi hermano, yo le doy gracias a Dios. Estoy acomodando, quizás pronto les dé una enseñanza que le voy a hablar un poquito así como si fuese un triángulo. Las amistades a veces las podemos poner así como un triángulo. Y puse este ejemplo, le pongo este ejemplo, porque estaba conversando con un amigo. Le voy a decir, hay varios amigos, pero voy a hablar de dos. Uno está aquí y el otro de este lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y el de la derecha me llega un día hablándome del amigo de que tengo al lado izquierdo, que era amigo de él también, o sea, éramos 3 amigos, y este me llega hablando de aquel. Yo lo escuché, no dije nada del otro amigo. Estuve pensando, y llega un momento que yo llamo a este amigo, el del lado derecho, y le digo, quiero hablar contigo. Cuando llegué, él pensó que le iba a hablar de lo que me había dicho el otro amigo, porque somos amigos también. Él dijo, no le gustó al pastor a lo mejor lo que le dije de su amigo. Cuando él me dice, yo quiero preguntarle algo, y dígame qué, ¿cómo está su relación conmigo después que conversé con usted? De aquel, le dije, para mí sigue igualito. Usted sigue siendo mi amigo y aquel sigue siendo mi amigo. El problema está entre ustedes dos. Arréglense ustedes en esa línea, porque yo no tengo problema con ustedes ni tengo problema con aquel. Lo que pasa es que a veces cuando alguien tiene el problema quiere vaciarlo en la otra persona para distanciarme de aquel, pero aquel no me hizo nada a mí, le hizo a usted, arréglelo. Cuando uno está bien, ni me preocupa que estén hablando mío. La gente dice, pastor, antes están hablando de usted, que hablen, eso es normal. En la tierra jamás viviremos en un lugar donde no haya alguno que hable de usted. Si usted es bueno, lo llaman tonto, y si es malo, le dicen que no sirve para nada. Entonces, de usted van a hablar. Dígale al que está a su lado, no te salva. De que van a hablar, van a hablar. Dice, gloria a Dios. Si usted se la pasa en la calle, la gente dice, ¿ese será que no tiene que hacer nada en la casa? Y si no sale, ese si no sale, le van a hablar. La vida es así. Entonces yo aprendí que la gente vive a su modo y yo vivo el mío. Yo sé lo que me gusta y lo que quiero y hago como yo creo que me conviene. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, los demás que piensen a su modo. Pero si alguien vive amargado, no te dejes inyectar ese veneno para andar preocupado por personas que ni siquiera te hicieron nada, para andar preocupado por situaciones que ni siquiera son suyas, son de otros. Tranquilo, dígale que está a su lado, calma, que Jehová peleará por vosotros y estaremos tranquilos. Deje las preocupaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tus pensamientos te hacen lo que eres. Eso va a ser. Tus pensamientos, lo que has adoptado, te hacen lo que eres. Tú vas a ser lo que has adoptado. Sencillo. Lo que tú adoptas, eso vas a hacer. He estado aprendiendo, hermanos, a no dejarme llenar de los venenos que pueda tener cualquier otra persona. No me ayudan para nada. Quiero tener mi propia paz. Quiero tener la paz que Dios me dejó, que me regaló. La paz que el Señor me ha dado. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo. Entonces, la dejó para que la tomemos. Y esa paz yo quiero vivirla. Así que, a pesar de, empiezo a caminar y a tratar de dominar, controlar las preocupaciones para que ellas no me controlen a mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted sabe que una persona que no, hermanos, que tiene preocupaciones normales excesivas, no duerme bien. Se lo explico más adelante. No duerme. No come bien. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque pase lo que pase, yo como normal y duermo normal. Usted pregunta en mi casa y a veces yo cuando tengo sueño voy a acostarme y sea la temporada que sea, vaya después de 5 minutos para que me haya dormido. Yo aprendí, hermanos, aprendí a descansar en Cristo, a descansar en el Señor. Cuando uno lee el Salmo 4, vamos al Salmo 4 un momentito, ubíquese allí el que pueda. Salmo número 4, ubíquese allí en ese Salmo y se va a encontrar unas cosas importantes allí en el Salmo 4. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Es importante cuando usted toma una actitud. Yo me pongo a veces a analizar la historia de David, que hermanos,
Y David, en la Biblia, a todo le sacaba una canción. David estaba enfermo y busque un salmo para que vea que salía cantando. Tenía problemas, salía cantando. Estaba en la buena, salía cantando. En cualquiera que fuera la situación, él sabía y sacaba una canción, y por eso tenemos los salmos. El Salmo 4 dice: respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia. ¿Cuando estaba cómo? Preocupado. ¿Cuántos cuando? A ver, ¿quiénes cuando tienen angustia están preocupados? Es lo mismo. Y él dice, cuando estaba en, dígalo conmigo otra vez, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Él tenía la experiencia de que crecía cuando estaba en problemas. Los problemas le ayudaban a crecer en carácter y en pare de contar en muchas cosas, porque lo ayudaban a crecer. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Quiere decir que cuando estaba en angustia, él oraba. El salmista oraba. ¿Y cómo estaba? En angustia. Diga conmigo, en angustia. Pero antes de terminando el último versículo del Salmo, que es el 8, dice, ¿cómo dice? En paz me acostaré y así pasaré la noche despierto. No, dice, me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es allí la razón de que cuando lleguen las preocupaciones, déjalas a un lado y di, voy a dormir, y acuéstate pensando en las promesas del Rey de Gloria para que despiertes en victoria. Es decir, Él te ayudará a vivir confiado, a dormir confiado. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero depende de lo que adopte. Y fíjese que el salmo no es que es un salmo completo así, que de maravilla. Él viene diciendo cuando estaba en angustia. Venía de momentos duros. Momentos duros. Y él se acostaba tranquilo. Las preocupaciones te bloquean a veces. Te bloquean. Las preocupaciones que no son productivas te hacen perder el sueño. Las preocupaciones constantes tienen el potencial de mantenerte despierto toda la noche. A ver, ¿a cuántos se les ha ido el sueño por las preocupaciones? No puedo dormir. No hallo cómo hacer para dormir. Porque las preocupaciones van golpeando. Y voy más allá. De noche dan más duro que en el día. Porque en la noche estás solo. En la noche estás meditando, no estás conversando con nadie, estás acostado. Quizás mirando el techo, viendo allí, hermanos. Y es que te llegan unas preocupaciones que no sabes que ni qué, no hayas ni cómo hacer ni qué hacer. ¿Sabe, hermano? Yo he experimentado, no sé si por preocupaciones o es Dios, que hay momentos que a mí se me va el sueño en la noche. Puede que a veces me acosté, dormí un ratito y desperté y se me fue el sueño. Y hermano, y cuando eso a mí pasa eso, hermano, yo me levanto y hago cualquier cosa importante para mi vida. Número 1, me pongo a orar. A veces, hermano, digo, bueno, yo creo que Dios quiere que a esta hora de la noche me ponga a orar. Me pongo a orar al Señor. Me pongo a leer la Biblia, me pongo a estudiar o cualquier cosa. Si no hallo cómo, me pongo a escuchar una predicación. Hoy busco allí a algunos de los predicadores que a mí me gusta cuando están predicando oírlos. Así que agarro una de las predicaciones y me pongo a escucharla. Y como Dios a veces me ministra a esa hora. Se me fue el sueño, pero lo estoy aprovechando en algo bueno. No en pensar en cosas que me van a atormentar y que no me ayudan ni me edifican, sino que
toman el control de mi vida y yo quiero tener el control de las emociones. De las emociones yo quiero tener el control. No que ellas me controlen a mí, porque me van a atormentar, me van a quitar el sueño y además me quitan el apetito. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora vamos a algunos pasajes en la palabra del Señor. En primera de Pedro 5:7 hay un pasaje bien importante que está en la Escritura y quiero que lo entienda. La Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo dice la palabra? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos sienten que Dios los cuida? ¿Cuántos creen que el Dios del cielo te cuida? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué permite que las preocupaciones se vayan y se alejen, te distancien? Y hay algo, hermanos, que creo que no lo mencioné, pero que están dentro de los que algunas cosas y detalles que le dije. Y es que las preocupaciones y las dudas andan juntas y son tremendos enemigos cuando se asocian. Cuando la preocupación y la duda llegan, no te dejan en paz. Usted puede ver a dos personas que viven en la misma casa. Voy aquí. Dos que están casados, hombre y mujer. Y uno de los dos empieza a dudar y cuando llega un problema empieza a preocuparse. Mientras que el otro tiene confianza en Dios y dice: de esta batalla Dios nos dará la victoria. Yo no me voy a preocupar porque yo sé que mi Dios nos va a proveer y nos va a dar la salida. ¿Por qué? Porque hay fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le puedo poner el ejemplo, hermano. Mire usted. Voy a ponerlos con las hermanas. De repente a usted le ha pasado, hermana, que está en algún lugar y necesita agarrar algo y usted carga su cartera en la mano. Y usted tiene la cartera en la mano y necesita agarrar algo, o tiene el hijo, el niño en las manos, en los brazos, y de repente usted necesita agarrar algo y lo que tiene en la mano o en los brazos le impide. Póngase la cartera y usted mira, y si ve una persona de confianza, le pide el favor: hermano, amigo, amiga, téngame acá, y le da la cartera para hacer lo que va a hacer, y luego va y recoge la cartera. Pero si dentro del grupo de personas no conoce a nadie, ¿usted le pasaría la cartera? ¿Por qué? Porque no confía y no la suelta, y así tenga que disminuir acá, pero no la suelta porque aquí no hay confianza. ¿Qué le quiero decir con esto? A ver, ¿cuántos confían en Dios? Suelta las cargas. Si confía en Dios, agárrate de las promesas, agárrate de ella y créele que Dios te va a ayudar. Cree que Dios te va a ayudar. Suelta las que en sí no son suyas. Esas preocupaciones vienen de parte del enemigo. Así que no las agarre, porque lo que viene de Dios es la paz. Echando sobre Él toda ansiedad, toda preocupación, porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4, 6 y 7, que fue el pasaje que cuando comenzamos, quisiera recordar ese pasaje un momento. Filipenses 4, 6, mire lo que dice. Yo quiero que esté bien atento, porque es que aquí hay una riqueza en esta palabra tan hermosa para el momento que estás con preocupaciones. Mire lo que dice: por nada estéis afanados. Dígale que está a su lado: deje el afán. Por nada estéis afanados. Por nada estéis afanados. No lo olvide. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por eso el salmista, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tú oyes mis oraciones. Es decir, en el momento duro vamos a orar, porque tenemos la herramienta que Dios nos ha dado. Meditaba esta mañana cuando estaba aquí
en la mañana que llegué acá a la iglesia, me ponía a pensar, hermano, estos hombres de la iglesia primitiva, estas mujeres que vivieron el evangelio al comienzo, después del Pentecostés, la iglesia cuando comenzó, hermano, fueron perseguidos duramente, pero ellos tomaron el mejor camino, era mantener un nivel de oración altísimo, era mantener un nivel de oración bien alto, es decir, de búsqueda con Dios, y eso les ayudaba, que no importaba la amenaza, ellos mismos sabían que el evangelio, cuando ellos lo iban a predicar, la gente se iba a enfurecer. Fíjense lo que estaba pasando. Ellos sabían que salían a la calle a predicar y muchos se iban a poner fúricos contra ellos, los iban a golpear, azotar, castigar, hasta meterlos en la cárcel. Pero eso a ellos no les quitaba el sueño ni les preocupaba. Se metieron en la oración buscando a Dios, porque de arriba viene la fortaleza y estaban cumpliendo la voluntad de Dios, aunque a muchos no les gustara. Mi hermano, lo que debes hacer es buscar a Dios en oración primeramente. No le des lugar a los pensamientos negativos ni que atormentan. No, métete en la presencia de aquel que responde. Pelea la batalla en el mundo espiritual y Dios te dará la victoria. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabe que a veces, yo no voy a hablar mucho aquí? Yo no voy a pelear mucho aquí ni voy a ponerme a discutir porque eso va a empeorar. Me voy a orar, que el Dios que tengo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjense lo que dice la palabra. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿cuántos tienen la paz de Dios? No la pierda, no la pierda. Cuando empiecen a llegar las preocupaciones, dile a las preocupaciones: yo tengo la paz de Dios, así que te va. La paz de Dios, la paz de Dios. Importante tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, por encima de los pensamientos que están llegando, por encima de la lógica humana, por encima de la sabiduría de los hombres, por encima de cualquiera que sea la lógica. Hermano, Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, por encima de lo que pase, Dios tiene poder. Yo escuché el testimonio de alguien. Había una dama que siempre le oraba a Dios y veía un cerro que estaba frente a su casa, un muro. Siempre cerca de su casa había un muro que ella no lo quería ver ahí. Y basado en las promesas que dice que el que cree en el Señor, el que tiene fe, le dirá a ese monte: múdate, échate abajo, y se irá. Y la mujer siempre oraba y decía: Señor, quita ese muro de allí, quita ese cerro que está allí, ese muro, quítalo. Y había gente que la escuchó y decía: esta está loca. Algunas de la propia familia decían: loca, que Dios quite el muro ese y te lo vas a calar toda la vida. Hermano, se cuenta y dice la historia que un día muy temprano empezaron a llegar unas maquinarias y empezaron a trabajar en el cerro. Resulta que necesitaban un tipo de tierra para hacer un relleno y el bueno era el cerro ese. Así que le entraron las máquinas y lo quitaron. Llegó el día que la hermana miró y ya el cerro no estaba allí. Dios usó al mismo hombre para quitarlo. El que cree, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que lo que tú crees, hermano, por difícil que sea, para Dios es posible. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que sobrepasa el entendimiento. Lo que el hombre no entiende, eso va más allá. Guardará vuestros corazones. La paz de Dios guarda tu corazón. Cuando tienes paz, tu corazón está guardado por la protección de Dios. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado amigo que está en esta hora acá, quiero decirte que a veces no tienes paz porque la paz de Dios no ha llegado a tu corazón. Pero cuando Cristo Jesús llegue a tu vida, vas a sentir una paz tan grande. Primero, tus pecados son perdonados y no hay una cosa mejor que uno dejar que aquel peso del pecado se vaya, porque ahora somos limpios con la sangre de Cristo. Ahora sabemos que si el Señor viene, nos vamos con Él. Ahora sabemos que estamos bajo su protección y que Él nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Importante eso. Hay otro pasaje que está en Lucas, capítulo 10, versículo 38 y 40. En Lucas, capítulo 10,
versículo 38 al 40, está la historia nada más y nada menos que de Marta y María. Marta y María. Cuando Jesús le visitó en la casa, Marta salió a hacer los preparativos de la comida. Porque es que me llama la atención. Usted estudia un poquito la historia de Marta. Y Marta era una servidora tremenda. Marta le gustaba servir, ayudar. Quien llegaba a la casa le daba comida. Y en muchas partes vemos a Marta sirviendo. Así que era una buena servidora. Diga conmigo, era servidora. No era mal que fuera servidora. Pero es que hay momentos, hermanos, que cuando a veces el servicio que tenemos lo agarramos de una manera como afán, nos descuidamos, hermanos, en el momento y estamos haciendo una cosa que no era la que debíamos hacer, estamos en el lugar equivocado. Ahora mire usted la historia. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ella estaba preocupada. Y le dice: dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte. Yo quiero decirle en esta hora, hermano, tome la buena parte. Agarre la paz de Dios, no agarre las preocupaciones. Adopte la paz de Dios a su vida. No venga tomando las cosas que no son, las que te atormentan. Si hay algo que te está atormentando, si hay algo que te hace alterar, si hay algo que te quite el apetito, si hay algo que te quita el sueño, estás tomando la parte equivocada. Pero si quieres que tener la paz de Dios, hermano, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso el salmista escribe y dice: de día y de noche meditaré en ti, porque en los momentos que no tenía sueño estaba su mente ocupada pensando en las promesas de Dios, pensando en lo grande que era el Señor, y eso nos ayuda a que tengamos la paz de Dios. Y así que usted se acostó a descansar y va a dormir tranquilo y en paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tome la buena parte. Eso te va a ayudar. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 y el 34 nos dicen unas cosas muy importantes en cuanto a la vida que nosotros debemos llevar. Y fíjese usted, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mire los afanes. No te afanes por la vida. No te afanes lo que habéis de comer. Tampoco debe afanarse por el cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pues démosle gracias a Dios siempre y no nos afanemos. Y el versículo 34 dice de la manera siguiente: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Las preocupaciones por el mañana están de más en el día de hoy. No te adelantes, no te adelantes. Vive el día de hoy, que el día de mañana traerá lo que traiga, lo que venga para el día de mañana, pero vive el de hoy. No se te quite el sueño, no se te quite el apetito hoy por culpa del día de mañana, no. A veces, hermano, tienes para comer hoy, dice: ¿y qué tendré para mañana? Disfruta lo que tienes hoy, come tranquilo hoy, que para mañana Dios traerá. Para mañana Dios volverá a traer. Así que si confías en Dios, tendrás respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora mire usted, hermanos, una de las formas buenas de salir de unas preocupaciones es ayudar a otras personas. Se lo digo con toda la experiencia.
Cuando nosotros estamos en situaciones duras y empezamos a ayudar a otros, Dios te va a dar la salida. Empieza a darle consejos a otro y verás que tú vas a agarrar fuerza y puedes salir. Así que ayuda a otros, dale la mano amiga a otro. Vive el día a día, no esperes la tormenta del mañana, no. Vive el día a día y cree que Dios cada día te dará la victoria en cada proceso. ¿Cuántos dicen aleluya? Las preocupaciones es una actitud mental que la persona decidió adoptar. Escuche bien, usted si está preocupado, nadie tiene la culpa. Fue usted que adoptó las preocupaciones. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque si tú confías en Dios, Dios va a canalizar tu vida. Termino con esto. Hay una hermana que no conocí, pero me cuentan que era una mujer de mucha oración. Oraba muchísimo. Era una mujer de una vida espiritual de mucha oración. Y los hijos que dejó, la mayoría estaban apartados del evangelio. Pero han ido muriendo y todos antes de morir reciben a Cristo. Todos los que han muerto aceptaron a Cristo antes de morir. Yo pienso que fue respuesta a la oración de aquella mujer, que a lo mejor en las oraciones le decía que ninguno de mis hijos se pierda. Así que órele usted a Dios por sus hijos, dígale que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos, así pasen por procesos en esta tierra, pero que la salvación la agarren, que es lo que más interesa, el más allá. Dele un aplauso al Señor y oramos a Dios en esta hora. Las preocupaciones las adopta cada persona. Usted ve, si adopta la paz, usted será feliz. Que Dios me le bendiga. Oramos a Dios. Levante su mano allí y oramos. Padre, te doy gracias. Señor, en esta hora, gracias por tu amor tan grande, tu poder. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Pido tu bendición en este momento por cada uno, Señor, de los que hoy están en este lugar. Señor, cada persona que escuchó esta prédica y que la ha de escuchar, te pido, Señor, que le bendigas, Dios de gloria, y sea ministrado por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a tener una vida en paz y en bendición. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Recibe gloria. Amén y amén.